Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es un clásico del UNACOM y un desafío clínico de todos los días, la sífilis. Vamos a dejar un poco de lado la etapa primaria para enfocarnos en sus fases más complejas, cuando ya se disemina por todo el cuerpo, las secuelas a largo plazo y la sífilis congénita. Vamos a analizar los puntos clave que todo médico debe dominar. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Partiremos con una introducción a la sífilis postprimaria, de ahí nos vamos a la secundaria y la terciaria, después exploramos la congénita y terminamos con un resumen de lo más importante para el examen. ¡Empecemos! Bien, entremos en materia. A ver, recordemos que la sífilis, causada por el Treponema pallidum, es una enfermedad que evoluciona por etapas. Nuestro foco hoy arranca justo ahí, cuando la batalla deja de ser local, después de que desaparece el chancro y se convierte en un problema sistémico. Y bueno, esa diseminación por la sangre nos lleva de cabeza a la sífilis secundaria. A esta etapa se la conoce como la gran imitadora, y con muchísima razón, porque sus manifestaciones clínicas pueden parecerse a un montón de otras enfermedades. El cuadro clínico aquí es súper florido, pero lo más característico, y esto es una pista que no se nos puede pasar, es el exantema maculopapular que no pica y que compromete palmas y plantas. Eso es casi patognomónico. Además, hay que ir a buscar activamente los condilomas planos en las zonas húmedas que son muy infecciosos. Y claro, no olvidar los síntomas generales como fiebre, los ganglios inflamados por todos lados y la clásica alopecia en parches. Y aquí, atención, porque este es un punto clave y donde muchos se caen, el diagnóstico serológico. Es fundamental tener clarísimo para qué sirve cada prueba. Pensémoslo así de simple. Las no treponémicas, como el BDRL o el RPR, son para el tamizaje y sobre todo para seguir si el tratamiento funciona. Sus títulos tienen que bajar. Si no bajan, algo anda mal. Por otro lado, las treponémicas, como el FTA-ABS, son las que nos confirman el diagnóstico, las que nos dicen sí, esto es sífilis. Pero, y aquí está el truco, casi siempre quedan positivas para toda la vida. Así que no nos sirven para saber si el paciente se curó. Si nos preguntan por el tratamiento, la respuesta es una, y es rotunda: penicilina G benzatínica intramuscular. Punto. No hay ninguna discusión sobre su superioridad. Sí, claro que existen alternativas como la doxiciclina para alérgicos confirmados, pero el gold standard, el tratamiento de elección para todas las etapas, es la penicilina. Ahora, ojo con esto, que es algo que hay que saber reconocer sí o sí. Después de empezar el tratamiento puede aparecer esta reacción, la de Harish-Herxheimer. Es un cuadro agudo con fiebre, dolores musculares, y lo más importante que hay que entender es que no es una alergia, todo lo contrario. Es una buena señal. Significa que la penicilina está funcionando y matando un montón de espiroquetas a la vez. Se pasa sola y por ningún motivo hay que suspender el tratamiento. Ahora, ¿qué pasa si la infección no se trata? Bueno, el tiempo pasa, años, a veces décadas, y la enfermedad puede evolucionar a su fase más temida, la sífilis terciaria. Y aquí ya no hablamos de síntomas que se van. Aquí el daño a los órganos es la regla, y lamentablemente casi siempre es permanente. La sífilis tardía tiene, digamos, tres grandes frentes de ataque. La sífilis gomosa, que afecta a piel y huesos, la cardiovascular, que tiene una predilección por la aorta, y la neurosífilis, que es simplemente devastadora. Vamos a concentrarnos en estas dos últimas, que son las de mayor gravedad. La sífilis cardiovascular es, en esencia, una aortitis. La bacteria inflama los pequeños vasos que irrigan la pared de la aorta ascendente, lo que la debilita. Esto lleva a la formación de aneurismas y a la dilatación de la base de la válvula, causando insuficiencia aórtica. También puede estrechar la salida de las arterias coronarias, llevando a isquemia del corazón. En la neurosífilis tardía, el daño al sistema nervioso es terrible. Hay que diferenciar bien dos cuadros. Por un lado, la paresia general, que es básicamente una inflamación crónica del cerebro que lleva a demencia, cambios de personalidad, un deterioro brutal. Y por otro, el tabes dorsal. Aquí el problema está en la médula espinal, en los cordones posteriores. El resultado es que el paciente pierda la capacidad de saber dónde están sus piernas si no las mira, tiene una marcha inestable y sufre unos dolores agudísimos, como puñaladas, que son muy característicos. Entonces, ¿cómo diagnosticamos una neurosífilis? Primero, hay que sospecharla. En un paciente con sífilis y síntomas neurológicos, es mandatorio hacer una punción lumbar. No hay otra forma. Y en el líquido cefalorraquídeo, ¿qué vamos a buscar?
Lo clásico, aumento de células, aumento de proteínas y, lo que nos da el sello de confirmación, un BDRL reactivo en el LCR. Si eso está positivo, es neurosífilis. Pasamos ahora a una de las caras más tristes y, lo que es peor, más evitables de esta enfermedad, la sífilis congénita. La transmisión de madre a hijo es una verdadera emergencia pediátrica que como médicos tenemos la obligación de prevenir. La presentación clínica la dividimos en precoz y tardía. La precoz es una enfermedad multisistémica aguda en los primeros 2 años, con signos como esa rinitis con sangre, llamada Snuffles, el hígado y el vaso gigantes, y una osteocondritis muy dolorosa que hace que el bebé no mueva una extremidad, la pseudoparálisis de Parrot. La tardía, en cambio, ya son las secuelas, los estigmas que quedan para siempre. Y dentro de la tardía tenemos un concepto que es pregunta de examen sí o sí, la tríada de Hutchinson. Son 3 cosas, el sello de la sífilis congénita tardía. Primero, los dientes de Hutchinson, con esa forma característica en destornillador. Segundo, la queratitis intersticial, una inflamación de la córnea que puede llevar a la ceguera. Y tercero, la sordera neurosensorial por daño del octavo par craneal. Y aquí viene lo más importante de este capítulo. La sífilis congénita es casi 100% prevenible. La estrategia es simple y efectiva. Tamizaje serológico a toda embarazada en su primer control, repetirlo en el tercer trimestre y, si hay riesgo, incluso en el parto. Si diagnosticamos y tratamos a la madre a tiempo con penicilina, esta tragedia no ocurre. Muy bien, para ir cerrando vamos a repasar los puntos más importantes. Esas ideas que tienen que quedar grabadas a fuego, tanto para el UNACOM como para la clínica del día a día. Punto número 1. Tratamiento. Si la pregunta es ¿cuál es el fármaco de elección para cualquier etapa de la sífilis, primaria, secundaria, en el embarazo, neurosífilis? La respuesta es siempre, penicilina G. Cambiará la dosis, la vía, la duración, pero el fármaco es uno solo. Punto 2. Seguimiento. ¿Cómo sabemos que el tratamiento funcionó? Mirando la caída de los títulos de las pruebas no treponémicas, el BDRL o el RPR. Esperamos que esos títulos bajen por lo menos 4 veces, o sea, 2 diluciones, en los siguientes 6 a 12 meses. Si no bajan, hay que pensar que el tratamiento falló o que el paciente se reinfectó. Y punto 3. Confirmación. Las pruebas treponémicas nos confirman la infección, pero, y esto es clave, no nos sirven para diferenciar si la infección está activa o es una cicatriz del pasado. Como se quedan positivas de por vida, son inútiles para ver si el tratamiento funcionó. Y con esto llegamos a la pregunta final, que es más una reflexión para la práctica clínica. Considerando lo increíblemente variada que puede ser su presentación, la respuesta es casi siempre. Nunca, pero nunca, debemos olvidar a la gran imitadora. Tener un alto índice de sospecha es probablemente la lección más importante de todas.